1000 obras para Coahuila. Una nueva forma de gobernar. Hace un momento tuvimos una sesión de la Comisión Intersecretarial que este gobierno impulsa para que se discutan de manera transversal los temas para evitar la discriminación. Nos acompañó don Ricardo Bucio. Yo tomé 3 frases de su intervención que tuvimos allá en esa sesión. La primera que él nos dijo es: aspiremos a que la comunidad crea que la igualdad es lo mejor. Esa es una. La otra, que yo noté por ahí, que nos sorprenda, que a la sociedad le sorprenda, que se vea sorprendida, que haya sorpresa cuando hay una violación de los derechos humanos. Es decir, que no lo vea como algo natural o normal. La tercera la repitió acá, obviamente refiriéndose al gobierno del Estado, que cuando termine nuestra administración haya una tendencia favorable e irreversible en la protección de los derechos humanos y en la no discriminación. Le comentaba yo a don Ricardo que a veces, y eso también se lo hice en corto, creo que hay un gran ánimo entre la alcaldesa y los alcaldes del respeto a los derechos humanos, se lo decía en este momento. A veces uno quiere que esto se logre de un día para otro, pero luchamos contra años de discriminación. Pero estoy seguro que todos queremos impulsar una sociedad en la que todos seamos iguales, en la que todos tengamos todos los derechos, y en ese sentido una sociedad que se acerque a la felicidad, y en ese sentido una sociedad mejor. Me hizo él una pregunta hace rato que me lleva a hacer una aclaración acá o un comentario público. Me hizo la pregunta: ¿tienen ustedes una comunidad indígena natural de esta región? Yo le decía que no. Nosotros tenemos en nuestra historia graves acontecimientos de violación de derechos humanos, terribles, que desgraciadamente van desapareciendo de nuestros libros de texto o van desapareciendo de la memoria, y que corremos con esta desaparición el peligro de que se vuelvan a repetir. Y en otro sentido también faltamos al respeto de quienes lo padecieron, faltamos a la memoria de quienes padecieron esa violación terrible de los derechos humanos. Hago rápido una lista. Aquí no hay población natural indígena en Coahuila porque fue exterminada. Fue exterminada. Y hay que decirlo, fue exterminada por nuestros antepasados, que creyeron que había que fundar una sociedad de descendientes de españoles y descendientes de tlaxcaltecas, y entonces combatieron a todos los naturales. Hay una ruta del horror, don Ricardo, que es el nombre de un libro maravilloso de nuestra Universidad Autónoma de Coahuila, con una investigación de varios historiadores, entre ellos uno muy conocido y admirado por nosotros, Carlos Manuel Valdés. La ruta del horror es que aquellos que no fueron exterminados fueron desterrados, y hoy los verdaderos dueños de esta tierra viven, sus descendientes viven en las Antillas, en Cuba sobre todo. Cuando no se le pudo robar el espacio a esos hombres y mujeres, se les llevó hasta Veracruz y ellos se regresaron. Cuando vieron que era tanto el amor que tenían a su tierra, pusieron el océano de por medio y se les llevó a las Antillas. Allá viven ellos. Y decir en alguna parte de Cuba chichimeca o chichimeco quiere decir orgulloso. Esa debería de ser algo que enseñáramos en nuestras escuelas. Orgulloso quiere decir chichimeca allá, porque ellos eran orgullosos de su sangre, de su estirpe, y no querían verse sometidos. En nuestra historia pasada, que hay que recordar, es la esclavitud. En esta comunidad descendemos de esclavistas y por fortuna también de esclavos, y eso creo que nos redime muchísimo, nos redime muchísimo. La población
Desapareció entre la mezcla, por fortuna, no que haya desaparecido el color de la piel, sino que haya desaparecido la diferencia que había, por fortuna desapareció entre la mezcla de nosotros, pero está en nuestra historia. La segunda, la tercera, es la masacre china, que deberíamos de recordar para que no se volviera a repetir. Sí, aquí nosotros, nuestros antepasados, masacraron a la casi la mitad de la comunidad china que vivía en Coahuila, sobre todo en Torreón, y con ellos desapareció un gran legado. Muchas son las razones, pero me temo que la razón era la prosperidad de la comunidad china. Era una comunidad próspera, y siempre que se acerca una amenaza a una comunidad, los grupos hegemónicos tratan de culpar de la maldad o de la tragedia a alguien más, y creo que en esa ocasión fue la comunidad china. La otra es la tragedia de los caravaneros, que se sigue repitiendo esa tragedia, la de tener que extraer el carbón en las condiciones más terribles que puede haber, bajando en un tonel al centro de la tierra para sacar el carbón que tiene una ganancia que sobrepasa por mucho la que la moral debería de marcar a todos, y que nos hace creer entonces que aquellos cristianos primitivos tenían la razón, San Juan Crisóstomo entre ellos. No puede ser que el carbón se venda a 900 pesos la tonelada y extraerlo en las condiciones más terribles genere como costo de producción 200 pesos. Eso solamente es producto cuando no les dan seguridad social y cuando los bajan en un tonel a las profundidades de la tierra. Los que lucran con eso no tienen nombre lo que hacen. Decirles además que otra tragedia es la homofobia, que aquí se vive luego, y que recientemente, y ahí me refiero otra vez a estos jóvenes sabios que tenemos acá. Mis amigos saben qué pienso yo de la sabiduría, pero no lo digo aquí porque se hace un escándalo, ¿verdad? Pero en privado se los diré. Estos son jóvenes sabios. Les voy a decir por qué. Porque recientemente el Congreso aprobó una iniciativa para borrar, don Ricardo, la homofobia del texto de la ley. A veces la homofobia está en las políticas públicas o en una circular, pero aquí era gravísimo, estaba en el texto de la ley. Y hubo una reacción de un segmento pequeño y reducido de la sociedad en contra de eso, pero no lo hubo de los jóvenes. Yo me senté muchísimas veces a platicar con universitarios y para empezar no traían ni siquiera el tema. Decía, oye, pues ya cuando les pregunté, pues claro que había que quitarlo. Es que, ¿usted qué piensa de eso? Pues nada, o sea, ni siquiera había un juicio de valor porque ellos no estaban viviendo en un medio donde hubiera homofobia. Ellos veían con normalidad que quitáramos eso de la ley. Y eso, pues obviamente, motivó cosas, hasta el levantamiento de unas firmas que con todo respeto, pues se respetan. Lo que no vale, eso sí, es querer cambiar lo que hemos construido entre todos, una constitución en la cual todos cabemos. Todos cabemos. A mí me da mucho gusto que esa discusión no se haga entre los jóvenes, porque lo vieron con naturalidad que quitáramos eso. O sea, qué bueno que lo quitaron. ¿Por qué no lo quitaron antes? Por eso tengo la esperanza de que en el futuro las cosas salgan mucho mejor. Que por cierto, quitamos eso porque había resolución de la Corte y había resolución del Tribunal Local, y además hay tratados internacionales, y además contravenía nuestra propia Constitución. Ya no puede uno ganar votos a partir de hacerse popular con un segmento de la sociedad violando los derechos humanos. Eso es la tragedia que viven en otras partes, por ejemplo, nuestros paisanos, políticos norteamericanos que se hacen famosos con políticas racistas porque van destinados a un segmento de la población.
Otro tema que nosotros tenemos, la discriminación de los migrantes. Mujeres y hombres que salieron de más de 4,000 kilómetros de aquí, algunos de ellos, buscando un trabajo, porque no se vinieron a otra cosa más que a buscar un trabajo. El trabajo dignifica, y cruzaron sus países, cruzaron todo nuestro país, porque van a buscar un trabajo, en una sociedad que permite que se trasladen las mercancías, pero no permite que se trasladen los trabajadores. Y esos migrantes siguen sufriendo una gran discriminación. Tenemos, don Ricardo, y siempre que hay un foro donde viene una persona tan influyente en este medio como usted lo digo, tenemos la enorme tragedia de la deportación de nuestros connacionales. Nosotros, y aquí está el señor alcalde de Acuña, nosotros recibimos con los brazos abiertos a los migrantes que vienen hacia acá deportados. Y lo haremos siempre. Y en el caso de Acuña, reconozco el liderazgo de nuestro amigo Lenin. Y nosotros tratamos de coadyuvar con comedores, con protección de policía, con servicio social. Ahí también la diócesis de Piedras Negras ayuda muchísimo, muchísimo. Lo mismo sucede en Piedras Negras. Pero tanto él como nuestro amigo Fernando Purón saben, las nuestras son comunidades pequeñas. En Concierto Nacional, Acuña, Piedras Negras, comunidades de 140,000, 130,000 personas. En esta ciudad, en este país tenemos comunidades de 16 millones. Estas comunidades reciben un flujo que a veces es equivalente casi a la mitad de su población. Y en el caso de Acuña, no tenemos cómo brindarles a todos estos migrantes el cumplimiento de sus derechos humanos, porque la comunidad no libra a asimilar. Y estamos orgullosos de quienes se quedan acá, estamos bien orgullosos, pero hemos dicho a la autoridad, necesitamos que el flujo vaya por otras ciudades. Las ciudades que más han incrementado el flujo son las nuestras. A esto se aunan dos situaciones: en una violación terrible a los derechos humanos, el 30% de la gente que recibimos, de los hermanos que recibimos, que ayudamos a, usted lo sabe, Lenin, a comer o a trasladarse, si el 30% de ellos entraron por las fronteras de Sonora o Tijuana y fueron internados en un centro, espero no fallar con la palabra, equidistante en los Estados Unidos, es decir, que tenía la misma posibilidad de ellos de llevarlos a Acuña que de llevarlos a la parte occidente de nuestro país. Imaginen para un sinaloense lo que es ser entregado acá en Coahuila para regresar a su tierra. Es materialmente un viacrucis, porque de allá tienen que venir hasta Saltillo. No hay carreteras transversales en nuestro país, apenas estamos construyendo la primera. Tienen que venir hasta Saltillo, de Saltillo a Torreón, de Torreón a Mazatlán. Ahí todavía están a 1,500 kilómetros de Tijuana. Esto nos sucede todos los días. Y en algunas ocasiones, si lo tenemos documentado con don Fernando, no he platicado con eso con Lenin, pero con don Fernando Purón, la entrega de ciudadanos hondureños aquí a México, que los recibimos con muchísimo gusto, los atendemos, los damos de todo, pero que ellos antes de pasar dijeron: no somos mexicanos, somos hondureños y traemos identificación. Y entonces nos metieron en otro problema a ellos, nos dejan en un tercer país y nos obligan prácticamente a volver a regresar. Perdón que me extienda acá, pero siempre que tengo la oportunidad de hablar con una autoridad de su nivel, de su importancia en la discusión de los derechos humanos, lo digo, porque lo sabe Lenin, a medianoche, 2, 3 de la mañana, de repente pasan y hay que estarlos cuidando, porque si no les puede pasar algo, no por otra cosa. Vamos a seguir cumpliendo con nuestro compromiso de protección de los derechos humanos. El otro son las mujeres, pero ahí quiero decirles y felicitar a las diputadas y a los diputados. Creo que vamos a ser, don Ricardo, el primer estado en el cual se aplique la equidad de género en las candidaturas.
ya Coahuila va a ser el primer estado en esta elección donde los partidos propongan 8 mujeres y 8 hombres como candidatos. Y lo hagan también en sus listas plurinominales. Somos el primer estado que los cabildos tienen la mitad de componente de mujeres y de hombres. Espero que hoy todos los partidos, y yo fui presidente de uno, nos animamos a tener más mujeres candidatas a alcaldesas. Y la sociedad, cuando vea enfrente de sí la selección, juzgue la capacidad que tenemos, y no el sexo o las preferencias que hay, sino la capacidad que tenemos, porque al final con un voto se decide. Por otro lado, decirles a todos ustedes que con este convenio queremos impulsar la protección de los derechos humanos y la construcción de una sociedad para todas y para todos. Les agradezco la firma de este convenio, pero les advierto que Lorena es implacable. Ya los perseguirá por todos lados para que cumplamos con lo que aquí estamos conviniendo. Yo espero que en las próximas ocasiones nos podamos sumar a su gran esfuerzo y al esfuerzo del presidente Enrique Peña para hacer que tengamos una sociedad donde todos seamos iguales. Como esos niños y como esa primera frase que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos: las mujeres y los hombres nacen iguales y libres. Los niños lo saben, Los niños lo saben. Son iguales, juegan todos en un jardín de niños. Los que pervertimos su porvenir somos nosotros los adultos, en una buena parte por nuestros miedos, por nuestros temores, por nuestras supersticiones y en otros casos hasta por nuestra conveniencia económica. Que México sea un lugar mucho mejor para todas y para todos. Y cuando terminemos en cada uno de nuestros 38 municipios, como lo ha dicho don Ricardo Bucio, haya un proceso irreversible en favor de la no discriminación. Muchas gracias.